Hola, ¿qué tal? Guillermo Rodríguez. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de la política exterior entre 1911 y 1913. En cuanto al contexto internacional, me parece necesario dejar en claro que además de la Revolución Mexicana, se dan otras dos revoluciones que forman parte del grupo de las revoluciones paradigmáticas, que es la Revolución Rusa y la Revolución China. El estallido de la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, con su respectiva paz, la de París, en 1919. Repito, es paz de París, no es paz de Versalles, porque en París, dependiendo de los edificios que fueron utilizados, es el tratado de paz correspondiente al país derrotado. Versalles por eso fue para Alemania. ¿Ok? De igual forma destaca esta visión que tuvo Winston Churchill de la transición del carbón al petróleo en cuanto a la marina, y en ese sentido México se va a ver favorecido durante la Primera Guerra Mundial, porque gracias al petróleo mexicano más del 50% de la marina británica podía moverse. Y también, bueno, evidentemente se va a dar pues los efectos de una crisis económica, y no me refiero al 29 porque no es el periodo, pero sí a los efectos de la crisis de Nueva York en 1907, que repercute en parte de este periodo. En ese sentido, me gustaría dejar en claro que durante el gobierno de Madero, entre 1911 y 1913, pues mientras se está dando la lucha y demás, están estos incidentes que tienen que ver con la matanza de chinos, el conflicto que va a tener Madero con Henry Lee Wilson, el famoso pacto de la embajada, ¿no? En donde están convencidos Ley Wilson, Félix Díaz y Huerta de acabar con Madero. Destaca también el respaldo de Cuba y de Japón, pues sobre todo para Madero, ¿no? Y su familia. A partir de 1913 y a 1914, durante el gobierno de Victoriano Huerta, comenzamos a ver de nueva cuenta tensión con los Estados Unidos, ya no con Henry Wilson, sino con Woodrow Wilson. Un temor por una intervención que sí se va a dar, que es el bloqueo al puerto de Veracruz y la toma del puerto de Veracruz. Hay un acercamiento con Alemania, lo que provoca este bloqueo del puerto de Veracruz para que el barco Ipiranga no desembarque. De igual forma hay malestar y reclamos de diplomáticos británicos y españoles, y el fin del gobierno de Huerta en la famosa conferencia del Niágara. Entre 1914 y 1915 todavía encontramos en esta guerra de facciones, ¿no? Esta xenofobia hacia los extranjeros, pero no todos, más que nada pues sí, los chinos son los que más sufren, pero también hay xenofilia, es decir, hacia lo alemán. Esto también facilita el acercamiento con Alemania, como también un acercamiento con Gran Bretaña y con Estados Unidos. Ya a partir de 1916 y hasta 1917 pues se da el incidente de la expedición punitiva en Chihuahua, que va a ser condenada por Venustiano Carranza. El telegrama Zimmerman, perdón, que ya les platicaba, que va a favorecer a Carranza, pero también destaca los vínculos de Carranza con Latinoamérica, de querer exportar la revolución. Es la época de Isidro Fabela, también. A partir de 1918 hasta 1919, ya con Carranza en el poder, hablamos de la doctrina Carranza, que está a favor de la igualdad, la no intervención y la confraternidad. Y bueno, también el tema de la presencia mexicana en los Estados Unidos y un distanciamiento con Europa. A partir de 1920, ya con la caída de Carranza y con el ascenso de los sonorenses al poder, pues veremos cómo hay un acercamiento con los Estados Unidos, en parte también el hecho de que México no forme parte de la Sociedad de las Naciones es un costo por no haber
pues sí, ¿no? Por esta postura, ¿no? Que guardó Carranza frente al conflicto. Y bueno, en estos 9 años la política exterior nuevamente tuvo inestabilidad, tensión, y el gran problema para los gobiernos era la falta de reconocimiento de los gobiernos de Estados Unidos al gobierno de Carranza, o el gobierno de Estados Unidos al gobierno de Álvaro Obregón, como lo veremos en su momento. Pero bueno, en términos generales, esta sería la política exterior. Yo les recomiendo de nueva cuenta el texto de Roberta Layuz, el de Historia Mínima de las Relaciones Exteriores de México entre el año 1821 y 2000. ¿Ok? Pero bueno, nos vemos. Hasta luego.